Hi friends, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una pregunta en inglés. Pasemos a las preguntas cerradas. ¿Y cuáles son? Son las preguntas que como respuesta van sí o no. Por ejemplo, ¿te gusta comer pescado? ¿Jugás al fútbol? La estructura es auxiliary verb, sujeto, verbo y complemento. Ahora paso a darles algunos ejemplos. Do you work in a shop? ¿Vos trabajás en un shopping? Do, verbo auxiliar, you, sujeto, work, verbo, in a shop, el complemento. La respuesta de sí y no, obviamente. Positiva, negativa. La estructura es yes o no, dependiendo de la respuesta, sujeto y verbo auxiliar positivo y verbo auxiliar negativo en el caso que la respuesta sea no. Paso a clarificar. Do you work in a shop? Yes, I do. Sí. No, I don't. Si no trabajo en un shopping. El sujeto que cambia te pregunta con you, es decir, te está preguntando a vos. Por ende, la respuesta vas a tener que usar el sujeto I, yo. Pasemos al segundo ejemplo. Con el verbo auxiliar does. Does she live in Paris? ¿Ella vive en París? Verbo auxiliar. Sujeto. Verbo. Complemento. La respuesta, la misma estructura, yes o no, dependiendo de la respuesta, sujeto y verbo auxiliar. En el caso del que sea negativo, el verbo auxiliar va en negativo. En el caso positivo, positivo. En el caso del presente continuo no vamos a necesitar de un verbo auxiliar, sino que este va a ser el verb to be y mantiene la misma estructura del tiempo verbal. Verb to be, sujeto y verbo. Are they reading? ¿Ellos están leyendo? Verbo to be, sujeto, verbo. La respuesta en cuestión, yes o no. El sujeto y por último, lo que vamos a usar para negar o afirmar va a ser el verbo to be. Yes, they are. No, they aren't. Su forma negativa. Pasemos con el verbo to be is. Is he eating? ¿Él está comiendo? Yes, he is. No, he isn't. Ahora pasemos con preguntas específicas o abiertas. Acá tienen algunos ejemplos y abajo la estructura. Empezamos. Pronombres relativos, que son los pronombres en cuestión, dónde, qué, cuándo, cuál, por qué, quién, cómo, etc. Seguido de un verbo auxiliar, un sujeto y el complemento. Bueno, ahora les voy a dar algunos ejemplos, pero antes quiero que tengan algo en cuenta. Tenemos el pronombre relativo, su verbo auxiliar, que puede ser verbo auxiliar o verb to be en algún caso, sujeto y complemento. Ahora lo del verb to be y el verbo auxiliar se los voy a aclarar con ejemplos. Prestemos atención a esta lección. En el caso de que la pregunta tenga que incluir el verbo to be, ser o estar, recordemos, no vamos a necesitar de la presencia de un verbo auxiliar, do o das o dependiéndose del tiempo verbal. Por ejemplo, who is that woman? ¿Quién es esa mujer? Cuando usamos el verbo to be, ser o estar, no necesitamos el verbo auxiliar. She is my sister. Ella es mi hermana. Vamos con el segundo ejemplo que sí incluye un verbo auxiliar. Como estamos hablando en presente, el verbo auxiliar va a ser do o das indefectiblemente del sujeto. What do you have in your bag? ¿Qué tienes en tu mochila? Respuesta: I have my school things. Volvamos a la estructura. Pronombre relativo. Verbo auxiliar. Sujeto y complemento, que generalmente en la pregunta hace función a un verbo, a un objeto que nos ayude a identificar el núcleo de la pregunta, qué significa la pregunta. Pasemos al tercer ejemplo. Why are they leaving? ¿Por qué se están yendo? Because they have to catch the bus. Pronombre relativo, verb to be, no aparece el verbo auxiliar, recuerden, esto funcionaría como verbo auxiliar si eso los ayuda a entender mejor. El sujeto y el complemento, que en este caso es un verbo, yéndose.
Because they have to catch the bus. Porque tienen que alcanzar el colectivo. Where does she work? ¿Dónde ella trabaja? She works in the city center. Recordemos la estructura. Pronombre relativo. Verbo auxiliar en este caso porque no estamos laburando con el verbo to be. Sujeto, complemento. En este caso es un verbo que nos ayuda a identificar el núcleo de la pregunta. When is the concert? Pronombre relativo. Verbo to be funcionando como verbo auxiliar porque significa ser o estar y ante eso no se puede poner un verbo auxiliar. The concert como el sujeto, ¿por qué? Porque contextualicemos. El concierto, ¿en qué sujeto entra? En it. Recuerden eso, aprendan a contextualizar. Respuesta, it is tomorrow. Este es mañana. How do you spell penguin? Como, pronombre relativo, do, verbo auxiliar, you, sujeto, complemento, spell penguin. ¿Cómo deletreas pingüino? P, E, N, G, U, A, N. Recordemos que este es un curso progresivo y todos estos temas son primarios. Posteriormente voy a estar profundizándolo más. Hasta acá la clase de hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete. Hasta la próxima.